Nos quedamos en el problema 13 resolviendo la primera parte, si no me equivoco, ¿cierto? Llegamos hasta ahí. Yujú. Llegamos hasta ahí, hasta Z, pero háblenme, háblenme. Sí, profe. Ok, Sí, profe. Sí, muy profesor. bien. Entonces seguimos. Ya lo tengo aquí resuelto la otra parte para avanzar. En el O, ¿qué observamos en el O? En el O observamos suma de qué. Vamos, dime, participa, te quiero escuchar. ¿Suma de qué? ¿Suma de qué? De cuá. Suma Cuadrado. de cuadrado, correcto. Pero ¿cuál es el problema? ¿Empieza desde el 1 o no? No. ¿Empieza desde el 1 o no? No empieza desde el 1, ¿cierto? ¿Qué hacemos entonces? Comiquita. Hacemos con Iquita, ¿correcto? Te lo pongo y te lo quito. Muy bien. Entonces hemos completado desde aquí hasta acá. Desde el 1 al cuadrado hasta el 11 al cuadrado. Ya se lo puse, ahora se lo quito. ¿Estamos de acuerdito? ¿Estamos de acuerdito? Sí, profe. Muy bien. Entonces ahora desde el 1 hasta el 22 tenemos 22 sumandos. Y desde el 1 hasta el 11 tenemos 11 sumandos. ¿Estamos de acuerdo? Háblame. Meme. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ok. Entonces aplicamos la formulita de suma de cuadrados. Acuérdate cuál es la fórmula. N por N más 1. Y el de acá, que era 2N más 1, en realidad era la suma de estos dos, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Al sumarlo te da 45 sobre 6. Acá también. 11 por 12, ahora sumamos. 11 por 12 sumamos. ¿Está bien o no? Yujú. ¿Estamos de acuerdo? Yujú. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Sí, profesor. Vale. Entonces este resultado sale 3289. 3289. Vamos ahora con N. ¿Qué observamos con N? ¿A quién te hace acordar? Vamos, dímelo, dímelo, dime. Habla, habla, habla. Si no hablas, te duermes. ¿Suma de qué? Números impares. Números impares. Muy bien, Anaí. Pero dime, ¿empieza desde el 1? No, No. ¿cierto? No empieza desde el 1. ¿Qué hay que hacer entonces? ¿También hacemos poniquita? No. Sí. También hacemos poniquita. Entonces completamos desde el 1 hasta el 15, ¿correcto? Impares, ¿ah? Impares, no te olvides. Puros impares nomás. 1, 3, 5, 7 hasta el 15. Y así como se lo pongo, se lo quito. Ahora recuerda, no me han dicho cuántos sumandos hay. ¿Qué hacíamos cuando empezaba desde el 1 y queríamos saber cuántos números impares había? ¿Qué le hacíamos al último numerito? Cuéntame. Se le sumaba uno. Se le suma 1 y se le saca La mitad. la mitad. Muy bien, Samira. Correcto. 89 más 1, 90, la mitad, 45 sumando. Y la fórmula de para sumar impares dice que el número de sumandos lo elevamos al cuadrado. ¿Estamos? Lo mismo hacemos con del 1 al 15. 15 más 1, 16, la mitad, 8. 8 al cuadrado. Entonces lo restamos y salió. Ya teníamos R, A y Z. Ahora hemos hallado O y N. ¿Qué me piden allá? Esta expresión. R menos A más Z más O menos N. ¿Qué voy a sumar? R, Z y O. R, Z y O. ¿Correcto? Y voy a sumar los negativos. A con N. A con N. Y luego, como estos son positivos y estos son negativos, terminan
restándose. ¿Y cuánto sale? 5.069. ¿Estamos, mis chicocos? ¿Estamos, mis chicocos? Sí, profe. Sí, ¿Todos profe. claros? Habla. ¿Todos claros? Sí, profesor. Ok. Muy bien. Pasamos al que sigue. ¿Correcto? Hey, en tu formulario vamos a agregar estas dos formulitas más, ¿ya? Ojo, ojo, ojo. 1 por 2, 2 por 3, 3 por 4, 4 por 5, hasta n por n más 1. Esto ya tiene una formulita ya. Se toma el último término, se le agrega un término más y se divide entre 3. ¿Por qué entre 3? Porque acá has puesto en el numerador 3 factores. ¿Estamos de acuerdito? Muy bien, Paulito. ¿Estamos de acuerdo? Pero hablen. Dios les ha dado una señora boquita para hablar. ¿Cierto o no? Hablen. ¿Está claro? Seguimos. 1 por 2 por 3. 2 por 3 por 4. 3 por 4 por 5. Y así sucesivamente. Hasta n por n más 1 y por n más 2. ¿Correcto? ¿Estamos de acuerdito? N por n más 1 por n más 2 por n más 3 sobre 4. ¿Correcto, mis chicos? ¿Correcto, mis chicos? Sí, profesor. Ok. Sí, profe. Muy bien. Dime, ¿a cuál se parece el ejercicio 14? Vamos, dímelo, dímelo. ¿A cuál se parece? ¿Ah? Dímelo, ¿a cuál se parece? ¿Al primero o al segundo? Vamos, dímelo. El primero. Al primero. Entonces, ¿cómo sería? ¿Cómo sería? ¿Qué pondríamos? ¿Qué pondríamos? 20. Seguimos por 21. ¿Qué más? Por 22. ¿Uno más o no? ¿Y sobre cuánto? Sobre 3. Sobre 3, ¿correcto? Ahí está. Chéverengue, chéverengue. ¿Cómo quedaría? 2 por 2, 4, ¿correcto o no? 7 por 4, 28. Llevo 2, 28 y 2, 30, ¿no? Y le agregas un cerito. ¿Correcto, mis chicocos? ¿Correcto, mis chicocos? Háblame. ¿Correcto, mis chicocos? Sí, profesor. ¡Hablen! ¿Por qué se callan? Muy bien. Seguimos. Hallar la suma de... A ver, ¿qué hacemos ahí? Cuéntame. ¿Quieren que sumemos todo? ¿Quieren que sumemos todo?
Mira, acuérdate. Vamos a poner de nuevo por acá. Ojito. Ojito. ¿A qué es igual esta serie? La básica, la principal. ¿A qué era igual, te acuerdas? Dímelo, dímelo. N por N más 1 sobre 2, ¿sí o no? Vamos. ¿Sí o no? Pero chicos, hablen, pues, ¿por qué están callados? ¿Los han sentenciado que no hablen? Hablen. A ver, vamos a llamar ya que no quieren hablar. Jocelyn Barbosa Santa María. Barbosa Santa María Jocelyn. Jocelyn. Sí, profe. Ok. Quiero que apliques esa formulita a la fila 4. ¿Cómo sería? Vamos, vamos. ¿Cómo Ya sería? sería 4 por 5 Correcto. sobre 2. Correcto. Ahora aplícaselo a la fila 3. Sería 3 por 4 sobre 2. Vas a ponerte acá tu oral. Correcto. Quiero que vaya notando una cosita interesante, ¿cierto? Vamos a la fila 2. Aplícasela a la fila 2. ¿Cómo sería? Ya Chicos, sería 2 por 3 sobre 2. correcto. Hago una pregunta. ¿Me están escuchando entrecostado? No, profesor, se escucha bien. Ok, entonces el problema es del internet de los jovencitos. Ok, listo. Te hago una pregunta. ¿Cómo sería para la fila 30? ¿Cómo sería para la fila 30? ¿Correcto? Sería Cuéntame. 30. Será ¿Ya? 30 por 31 sobre 2. Correcto. Y yo te hago una pregunta. Como todas son fracciones homogéneas, ¿son homogéneas o no? ¿Cómo? ¿Estas fracciones son homogéneas o no? Sí. Claro, porque tienen el mismo denominador, ¿cierto o no? Entonces, como son homogéneas, se puede poner un solo denominador. Y quiero que observes el nuevo numerador. ¿A quién se parece? Vamos, dímelo, ¿a quién se parece? Profe, no veo la pantalla que se ha trabado. Su lápiz. O no sé si es mi internet. Debe ser tu internet, mi niña. Y ahora ya apareció. Ok. Quiero que observes solamente el numerador y me digas a quién te hace recordar. ¿A quién te hace recordar? Ya, esa es la suma de los n primeros productos consecutivos. Esa que la fórmula era n por n más 1 por n más 2 sobre 3. Correcto. ¿A la fórmula anterior que hemos hablado, no? Ajá. Entonces, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría 30, vamos a ponerlo por acá, por 31, por 32, sobre
sobre 3. ¿Correcto? Y todo eso sobre 2. Y por extremos y medios sería sobre 6. ¿Correcto? Por extremos y medios sería sobre 6. ¿Correcto? Entonces acá simplificas y te queda 5. 31 por 16, 6 por 1, 6, 18, 19 va 1, 4.960. Todo esto sale 4.960. ¿Se entendió cómo se hizo, mi amiguita? ¿Está claro? Sí, profe. Ok. Muy bien. ¿Alguna inquietud? ¿Alguna inquietud? Habla. No, profe. ¿El resto? ¿Alguna inquietud? No, profesor. No, profe. Seguimos entonces. ¿Qué vemos en el siguiente? Habla. ¿Quién me dice? Marta mío dice, aplicamos la forma. A ver, Marta mío, te escuchamos. ¿Y profesor? Que está escrito ahí en el chat. Te escuchamos. Que vamos a tener que aplicar la fórmula de la suma de n primeros números pares naturales. A ver, si vas a aplicar la suma de los números pares, necesitamos saber cuál es el último número par. El que se encuentra en la fila 30, el último. Porque tú me estás dando a entender que lo vas a escribir de esta forma, ¿no? Vas a tomar el número 2 de la primera fila, luego le vas a sumar el 4 y el 6 que están en la segunda fila, luego le vas a sumar el 8, el 10 y el 12, ¿no? ¿Sí o no? Sí, profesor. Entonces necesito saber hasta dónde voy a llegar. Esa podría ser una opción. La otra opción sería solamente saber cuántos números vamos a sumar, cuántos números pares. Ya tengo dos posibilidades de hacerlo. O encuentro quién está al final para aplicarle la técnica que me ayude a encontrar la cantidad de sumandos. O de lo contrario, obtener la cantidad de sumandos directamente. Y ese número de sumandos es el que se reemplaza en la fórmula, ¿sí o no? ¿Estamos? Sí, profesor. Ok. Entonces, mira, hay una forma de obtener números sumandos. En la primera fila, ¿cuántos números hay? 1. En la segunda fila,
2. En la tercera fila, 3. En la cuarta fila, 4. ¿Cuántos números colocarás en la fila 30? Martita, ¿cuántos números colocarás en la fila 30? 30. 30. ¿A qué te hace acordar esto? ¿A qué te hace acordar eso? Cuéntame. ¿A la fórmula principal? ¿Suma de consecutivos o no? Sí. Listo. ¿Cuánto es? 465, ¿no? Profesor. Entonces, si tú vas a escribirlos uno a continuación de otro, me vas a escribir un total de 465 números pares. Entonces ya sé cuántos números pares voy a sumar. Voy a sumar un total de 465. Y ese es lo que tú reemplazabas en su fórmula. ¿Cuál era la fórmula para sumar pares? ¿Te acuerdas, Martita? N por N más 1. Correcto. Pero n se reemplaza la cantidad de sumandos, ¿sí o no? Sí. En este caso sería entonces 465 por 466. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Ok. ¿Cuánto nos daría 465 por 466? ¿Quién me dice? 216.690. 200. 16.690. O sea, sería la alternativa besito. ¿Correcto? Sí. ¿Qué dice el resto? ¿Está claro? Sí, profesor. ¿Para todos está claro? Habla. La gente no dice. Muy bien, Martita. Vamos a ver qué sigue. Recordemos, vamos a darte otra formulita. Se llama la suma de términos de una progresión geométrica decreciente infinita. Y algunos le llaman la suma límite. Término primero sobre uno menos la razón, donde la razón está entre 0 y 1. Profe, ¿yo cómo sé que una razón geométrica está entre 0 y 1? Bueno, como por lo general lo trabajamos en fracción, debes observar que sea una fracción propia. ¿Y cuando una fracción es propia? ¿Quién se acuerda, colegio? Cuando una fracción es propia. Cuando una fracción es Cuando es propia. uno. A ver, Paulito. Cuando es menor que uno. O sea, el numerador es menor que el denominador. El numerador es menor que el denominador. Correcto. Entonces acá, en el corchete,
nosotros observamos un detalle, que el numerador sigue siendo el mismo. Entonces decimos que acá se está multiplicando por 1 al numerador y por 5 al denominador. O sea, está multiplicando por un quinto. Y un quinto es una fracción propia, pues. Entonces un quinto es mayor que 0 y menor que 1. Está cumpliendo. Y recuerda que la progresión geométrica, sabes que es geométrica porque ya no usa la adición, sino la multiplicación. Se está multiplicando por una razón constante. ¿Estamos de acuerdo? Esto se convertiría en el término primero. Entonces ya tienes todo. Tienes el término primero y tienes el Q. El término primero y el Q. Por lo tanto, ya puedes encontrar la suma. ¿Correcto? ¿Quién es el término primero? 2/5. ¿Correcto? ¿Correcto? Sobre 1 menos la razón. ¿Estamos de acuerdito? ¡Yujú! ¡Yujú! ¿Cuánto es 1 menos un quinto? 4 quintos. ¿Estamos de acuerdo? Habla, habla, habla. 2 por 5, 10 y 5 por 4, 20. ¿Qué queda? ¿Un medio no? Hablen. ¿Está bien? ¿Entendible? Hola. Sí, profe. Ok. En la parte 2, el exponente. 3 medios, 3 cuartos, 3 octavos. ¿Por cuánto se está multiplicando? Por un medio, ¿no? ¿Correcto? Que también es una fracción propia. Y no te olvides que te das cuenta que es infinita porque aquí le ponen solamente puntos suspensivos. No te sabes hasta dónde va a ir. O sea, esto es ilimitado. Lo mismo acá, puntos suspensivos, ilimitado. ¿Ah? Entonces lo haces igual que el anterior. Le aplicas la misma fórmula. ¿Cómo quedaría? El término primero sobre 1 menos la razón. 3 medios sobre un medio. Cuando ya tengas un poquito de práctica, hay un 2 en los extremos y hay un 2 en los medios. Entonces ya puedes simplificar. ¿Qué nos quedaría? Negativo, perdón, positivo 3, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Habla. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor, profe.
Ok. Y luego lo juntamos a los dos, ¿no? ¿Qué nos quedaría? Un medio elevado a la menos 3. ¿Está bien o no? ¿Qué se hacía? Álgebra. Se invierte. El un medio se invierte, el exponente cambia de signo. Pero a ti, ¿qué te han pedido? La raíz cúbica de S. ¿Qué sale? Solamente 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió? Hola. Sí, se entendió, profesor. Muy bien, Fabricio. A ver, ¿qué observamos por acá? Es igual a un quinto, un veinteavo, 1/80, 1/320. A ver, ¿qué observas? ¿Se está multiplicando por un cuarto o no? Hablen. ¿Es correcto? ¿Es correcto? Sí, profe. Sí, profe. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué aplicas? ¿La fórmula anterior? Sí, profe. Porque Q es una fracción propia. Es infinito. Entonces, termino primero sobre 1 menos un cuarto. ¿Qué te queda? Extremos y medio. ¿Cómo quedaría? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Muy bien, Diogo. ¿Hasta ahí alguna inquietud? ¿Todo entendible, mis chicos? Sí, profesor. Okidokis. ¿Qué hizo el ejercicio 19? Cuéntame. A ver, ¿qué se les ocurre hacer? Los escucho. Hay varias formas de hacer ese ejercicio, ¿eh? Quiero escucharlos.
A ver, ¿qué hacemos? Paulcito dice agrupando. ¿Cómo agrupamos? Por ejemplo, el 1/5 con el 1/5 a la cuarta. Ya, Y por ahí más adelante va a aparecer 1/5 a la séptima. Entonces todo eso se va hasta el infinito. Y la ya, razón sería 1/5 al cubo. ya. Y ahí aplicamos la suma límite solamente en esa suma. Luego aplicamos la suma límite en el 2/5 al cuadrado más 2/5 al cubo. No, a la quinta. Y luego más adelante va a pasar 2/5 a la octava. Entonces factorizamos el 2 y de vuelta en esa suma aplicamos la suma límite. Y así con el 3, profe. O sea, formamos tres grupos, unos con numerador 1, los que tienen numerador 2 y los que tienen numerador 3, 3. ¿correcto? Sí, profe. Esa es una solución. Entonces, como ya escucharon la solución de Paul, vamos a darles otra solución que también puede servir. Recuerden que no hay una 21 solución. ¿Qué pasa si yo agrupo estos tres? Yo puedo sacar mínimo, que sería el 5 con el mayor exponente. Al dividir 5 al cubo entre 5 te queda 5 al cuadrado. Al dividir 5 al cubo entre 5 al cuadrado te queda 5 por los 10. Y 5 al cubo entre 5 al cubo te queda 1 por 3, 3. Y vas a observar que en el otro va a ser algo parecido en el numerador sobre todo. En el numerador. Aquí sería 5 a la sexta, dividido entre 5 a la cuarta, te queda 5 al cuadrado, que es 25. Nuevamente te queda 10. Y nuevamente te queda 3. Entonces, 38, ¿no? El numerador ya no cambia, ¿ven? El numerador sigue siendo 38. ¿Correcto? Y solamente tendrías una sola razón. Uno sobre 125. ¿Estamos de acuerdo? También se podría hacer eso. ¿Quién es el término primero? 38 sobre 5 al cubo. ¿Quién la razón? 1 sobre 5 al cubo. Extremos y medios. En el extremo y en el medio hay un 125. Lo eliminamos. Simplificamos mitad, mitad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Sí, profe. Ahí hemos hecho otra técnica de solución, pero debemos llegar a la misma respuesta que llegó Paul. ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué diferencia hay con el anterior? ¿Quién se da cuenta?
¿Qué diferencia hay con el anterior? ¿Quién se da cuenta? Vamos, dime, cuéntame. Que los numeradores van de forma consecutiva. Claro, ya no es el mismo, ¿cierto? Ok. Si yo lo escribo de otra manera, esto tendría esta forma. 25 es 5 al cuadrado. 125 es 5 al cubo. 625 es 5 a la cuarta. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ok. Entonces, hay un artificio que se usa ahí. Hay un artificio que es multiplicar por la razón del denominador. Abajo se está multiplicando por 5 por 5 por 5. Y luego restarlo con el original, ¿no? Esa sería una técnica. Y luego te voy a dar la violenta. Al momento que multiplicas por cada uno de ellos, solamente simplificas. Es un 5 del denominador. ¿Ya? Y luego lo que se acostumbra es restarle el original. Restarle el original. Cinco e menos una e te da 4, ¿eh? El uno se baja solito. Esta resta 2 quintos menos un quinto. El otro 3 sobre 2, 1 sobre 5 al cuadrado. 4 menos 3, 1 sobre 5 al cubo. Y sorpresa, que a esto de acá le vuelves a aplicar la suma límite. Le vuelves a aplicar la suma límite. El término primero es el 1. Y la razón sería un quinto. ¿De acuerdo? Entonces aquí le completas con el denominador 1 y aplicas extremos y medios. Este 4 viene a multiplicar el 4 de abajo. ¿Estamos de acuerdo?
Habla. Pero con ese artificio y poniendo una letra genérica, o sea, tratando de sacar una fórmula, cuando veas un ejercicio de ese tipo ya no vas a hacer todo ese trabajo. Sino que solamente vas a hacer eso. Pero ten cuidado que el A tiene que ser un número mayor que 1. En este caso fue 5, ¿no? Entonces ya tiene su formulita, veo. Ya no hay necesidad de hacer todo ese trabajo que hemos hecho ahorita. Entonces, si nosotros lo aplicamos a nuestro ejercicio, le aplica directamente la fórmula. Tienes tu A de 5, ¿cierto o no? Entonces pones A sobre A menos 1 al cuadrado. ¿Se entendió? Hablen. Se entendió, profesor. Entonces ya puedes hacerlo más rápido que estar aplicando todo este procedimiento anterior, pero el saber ese artificio que ese procedimiento llevó a esa fórmula es interesante saber, porque en algún momento, cuando se te dé un ejercicio nuevo, podrías aplicar este artificio y te podría ayudar a avanzar en su solución. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí, profesor. Sí, profe. Ok. Aquí te vamos a dar otra serie conocida. Es la serie más básica que hay. ¿Ya? ¿Ya la viste? ¿Se parece a tu ejercicio o no? No, profe, no se parece. Ah, yo te voy a mostrar que sí se parece. El 2 es 1 por 2. El 6 es 2 por 3. El 2 es 3 por 4. El 20 es 4 por 5.
¿Estamos de acuerdo? ¿Se parece o no se parece? ¡Háblenme, chicocos! ¡Háblenme, chicocos! ¿Qué hacemos? Observa. Cuando ya tienes este ejercicio, le vas a aplicar directamente una formulita. Que consiste, acá hay dos números consecutivos. El menor de los dos lo vas a subir. Y el mayor se queda abajo. Y eso sería todo. ¿Correcto? ¡Yujú! Sí, profesor. Entonces, ¿cómo saldría acá? El 24 sube, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdito? Habla. ¿Estamos de acuerdito? No los escucho. Sí, profe. Ok. Ahora, ¿qué observamos acá? Cuéntame. Vamos a darles una estrategia operativa, ¿ya?
A ver, cuando tú resolvías una adición de fracciones, hay un método bien sencillo que se le hace al alumno para sumar. Porque la otra técnica es sacar mínimo como un múltiplo, ¿no? Pero hay una técnica operativa alterna que es bien sencilla y a muchos les vacila, dijo, no les gusta usarla, ¿no? ¿En qué consiste? En el producto cruzadito. En el producto cruzadito. Entonces tú multiplicas D por A más B por C y abajo va el producto. Si eso lo aplicas acá, ¿cómo sería? Y mira que estoy poniendo a propósito numerador 1 para que observes un detalle. 7 por 1, 7. 3 por 1, 3. Y abajo el producto. Si te das cuenta, como el numerador es 1, el numerador de las fracciones originales era la unidad. Entonces, ¿qué está pasando? En el nuevo numerador aparece la suma de ellos. En el numerador aparece la suma de ellos. Y si en lugar de sumar le pongo una resta, también va a ocurrir algo parecido. En el numerador aparece la diferencia de ellos. Y abajo siempre va a aparecer el producto, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Entonces, cuando ustedes chequeen eso, ¿no? Ay, mira, tengo esta fracción que abajo dice 3 por 7 y arriba dice 10, pero 10 es la suma de ellos. Yo tengo esta fracción que abajo dice 13 por 7 y arriba dice 4, pero el 4 es la diferencia de ellos. Ah, entonces lo que se puede hacer es regresarla. Separarlas en otra forma. Separarlas. ¿Ya? Entonces, chequea acá que abajo se puede escribir 1 por 2. Que abajo se puede escribir 2 por 3. Que abajo se puede escribir 3 por 4. Que abajo se puede escribir 4 por 5. Abajo se puede escribir 5 por 6. Y así sucesivamente, ¿no? Y aquí se escribe 20 por 21. Entonces, como el número que está arriba es la suma de estos dos, 7 es la suma de estos dos, 9 es la suma de estos dos, 11 es la suma de estos dos, 41 es la suma de estos dos, y el 13 es la suma de esos dos, hacemos la separación. Hacemos la separación. Como se está sumando, sumándolo. Pero cuidado que este menos le va a cambiar el signo a los dos. Entonces ya no aparecen sumando, sino aparecen restándose. La suma de estos dos. El menos lo separa restándose.
la suma de estos dos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora observa un pequeño detalle. La última fracción en realidad lleva el signo más adelante. Entonces yo voy a observar qué pasó hasta acá, porque esta tenía un más adelante. Mira lo que ocurre. Queda la primera sumándose con la última fracción. A ver, vamos a ver si eso es cierto. Y avanzamos un poquito más. Siempre haciendo que termine con más. Se elimina y queda la primera sumándose con la última. Ah, volvió a pasar lo mismo que en el anterior. Por lo tanto, ¿qué decimos? Va a pasar también lo mismo hasta cuando llegue a la última. Se van a eliminar y va a quedar la primera sumándose con la última. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Y listo, ¿no? ¿Correcto, mis chicocos? ¿Correcto, mis chicocos? ¿Correcto, mis chicocos? Sí, profe. Sí, profesor. Ok. Ese artificio es interesante. Recientemente ha venido una pregunta en la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, donde con ese procedimiento de separar se hacía el ejercicio rapidito. Y el que no se daba cuenta de ese detalle, pues simplemente o no lo hacía, no le salía el ejercicio. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Qué te piden sumar acá? ¿Qué te piden sumar ahí? ¿Qué te piden sumar? ¿Qué te piden sumar? Solamente los elementos de la fila 20, ¿no? Entonces veamos qué pasa cuando yo voy sumando fila por fila, ¿no? Ah, en la fila 1, 1. En la fila 2, 2. En la fila 3, 5. En la fila 4, 12. 6 por 3, 18, más 8, 26. 10 por 4, 40, 50. ¿Estamos de acuerdo? Háblame.
¿Está claro? Profesor. Ok. Pero, ¿le encuentras alguna secuencia? Cuéntame. ¿Le encuentras alguna secuencia? A ver, hagamos una comparación. Voy a borrar esto por un momento. Mira, algo interesante acá. La fila 20, ¿qué número llevaría en los extremos? ¿Y por qué? Comparando lo que pasaba en las filas anteriores. $19. ¿Qué número irá en los extremos de la fila 20? $19. El número 19. ¿Por qué? Es uno menos que el número de filas. Correcto. Es uno menos que el número de fila, ¿no? Eso no se cumple en la fila 1, pero sí a partir de la fila 2. ¿Ve? ¿Correcto? Háblame. Háblame. ¿Estamos? ¡Estamos! Sí, profesor. Ok. ¿Te hace recordar algo esto que está aquí? Vamos, dímelo. ¿Te hace recordar algo? Dímelo. ¿Alguien te hace recordar? Ya lo hemos visto en el tema de sucesiones, ¿ah? Números triangulares. Los números triangulares, pues. ¿Correcto? Los números triangulares. Cuyo término enésimo también te es archiconocido.
¿Correcto? Esa es su fórmula de término enésimo. ¿Lo recuerdas? ¿Lo recuerdas? No me dice nada. ¿Son los números triangulares o no? Entonces, ¿podría decirme cómo saco el número que está acá? Que de pasadita es el que se repite. Es el que se va a repetir. ¿Quién me dice cómo saco el que va ahí? ¿18 por 19/2? ¿Por qué 18? Si hay 20 filas. ¿Por qué no pongo 20? Cuéntame. Porque hay que mirar la secuencia que está ahí de las primeras. Porque en las dos primeras filas no aparecen pero los números triangulares, ¿sí o no? Aparecen a partir de la tercera fila. Entonces de la tercera fila hasta la 20 ya no hay 20 filas. Solo hay 18. Entonces este señor es el número 18. El término 18 de los números triangulares. ¿Correcto? ¿Estamos de acuerdito? ¿Qué te va a salir? 171. ¿De acuerdo? De acuerdo. Sí, profe. Entonces ese número 171 va a aparecer ¿cuántas veces? ¿Ah? A ver, en la fila 6 han escrito 6 números, los extremos son 5 y el resto son 10. En la fila 5 los extremos son 4 y el resto son 6. En la fila 4 los extremos son 3 y el resto son 3. En la fila 3 los extremos valen 2 y el de en medio vale 1. Entonces la fila 20 tiene 20 términos. ¿Correcto? En los extremos van los números 19. Y en la zona central va el número 171. ¿Cuántas veces?
18 veces. Entonces, como me piden sumar, ¿cómo sumarías? $18 veces el 171, ¿no? Más 2 veces el 19. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo sería? $3,116. ¿De acuerdo? La alternativa B. ¿Correcto? Sí, profe. Sí, profesor. Entonces, mira, en algún momento conversamos que cuando entrábamos a series, tú no te podías olvidar de las sucesiones. Mira que acá nos ayudó la sucesión de los números triangulares. Y lo otro es darse cuenta del arreglo, pues, ¿no? ¿Qué forma tan especial tenía? ¿Ok? Muy bien, mis chicos.